Pues me da gusto poder platicar contigo, Leo, este nuevo libro tuyo sobre Vladi, el pintor ruso que terminó exiliado en México. Y casualmente estaba leyendo en internet que coincide con los 100 años del nacimiento del pintor. Parece que están programando ahí un evento para hacerles homenaje y bueno, coincide con tu libro, aunque la fecha también que habías escrito el libro, que al final aparece, pues parece ser que se retrasó algún tiempo. ¿A qué se debió? Y esta coincidencia con los 100 años, ¿estaba planeada o cómo fue? Hola, Ángel. Pues no, el libro es un texto que me pidió Vladi. Teníamos una relación pues muy afín por lo que compartíamos. A él le gustó mucho el Cruzamientos 1 y a partir de ahí comenzamos a profundizar en la amistad. Entonces me encargó para los murales de la Biblioteca Lerdo de Tejada, me encargó un texto. Esos murales él los había conseguido con López Portillo, son 2.000 metros, y eran para Toledo, para Francisco Toledo, para José Luis Cuevas y para él, pero Toledo ni Cuevas quisieron pues comprometerse, aceptar. Yo creo que era una propuesta muy sana, no sé si sabia, pero muy competitiva, y se quedó Vladi solo. Entonces ahí nos veíamos, hablábamos, y yo llevaba tiempo, después de mi metodología, que me ocupó casi todos los 70, llevaba mucho tiempo también preparando un tratado de estética, que ya nunca hice. Y ahí, en ese texto sobre Vladi, plasmé todas mis ideas sobre lo que yo consideraba que debe ser una valoración estética. Ese es el origen, el marco, y ahora en este contexto del centenario pues ha resurgido. A mí también me sorprendió, pero gratamente, los jóvenes pintores que siguen a Vladi. La verdad es que era una propuesta muy distinta a todo lo que se había hecho acá, como habrás podido comprobar tú. Ya. Entonces, eso explica la estructura del libro, la división que hiciste a la hora de abordar su obra, también tiene que ver con la propuesta tuya sobre la estética. Claro. Ok. Y bueno, pasando al libro, al texto, a lo que planteabas, hay unos temas que tocas y que me gustaría profundizar, ¿no? El caso de Vladi, por ejemplo, que pertenecía y era de los principales en la generación de la ruptura. Uh-huh. En esa época ya no se buscaba prolongar el muralismo, ¿no? Querían dividirse de los tres grandes. Sin embargo, él continuó haciéndolo, prueba de este trabajo que hizo. Entonces, ¿a qué crees que se debe esa decisión de seguir haciendo el mural, pero con una propuesta diferente, ¿no? ¿Crees que esa suposición marxista quizá del arte para el pueblo o a qué crees que se debe? No, de ninguna manera. Pues muchas de las comunicaciones que sosteníamos era precisamente sobre las malas lecturas que se habían hecho del marxismo. Y hay que tener presente que Vladi era hijo de Víctor Serge, pasaba como la mano derecha de Trotsky. Entonces, él, muy joven, y estando en París, vivió lo que significa esa disidencia, pero tuvo la oportunidad de conocer a los más grandes pintores y a los más grandes movimientos. Tenía una clara visión, a diferencia de muchos pintores mexicanos, de lo que era Bauhaus, Prolecul, Dadaísmo, Surrealismo, el Cubismo, en fin. Él tenía muy claro, no solo desde una perspectiva estética, sino también vital. Conocía personalmente a sus personajes y estaba muy consciente de lo que había de falso. Entonces, cuando llegó a México, se dio cuenta de lo que significa la farsa en la cultura tropical que nosotros padecíamos y la impronta dogmático-demagógica que pues había oscurecido de alguna manera el muralismo mexicano. Él quería romper con eso
y estaba en ese momento la generación de la ruptura, pero yo creo que la generación de la ruptura tenía mucho de egocentrismo. Era una ruptura nada más con ritmo de cumbia, quítate tú para ponerme yo. Y Vladi no, Vladi conocía muy a fondo todas las teorías estéticas, y por eso creo yo que ni Toledo ni Cuevas quisieron compartir este proceso con un personaje tan incómodo como Vladi. Y Vladi pues lo cometió él solo, por supuesto que no con una intención demagógica. Yo no creo que el pueblo mexicano pueda entender nada de lo que está plasmado en esos murales, pero sí había una clara intención crítica. Es un proceso de reflexión crítica en torno a toda la aportación pictórica que se inició con el principio del siglo XX, ¿no? Y la Revolución Soviética. Ok, sí, bueno, eso explica también, como señalabas en alguna parte, que no redujera las cosas a esta manera simplista de lo bueno y lo malo, de lo bueno el proletariado, los campesinos, y los malos los burgueses y el gobierno, que era normalmente lo que hacían los otros artistas en sus murales, ¿no? Él, digamos, no pone un juicio de valores a la hora de plasmar su obra, pero también mencionas alguna parte que sus murales fluyen, ¿no? A pesar de la confrontación que hay y esa intención que tiene de que sus murales fluyan, ¿te parece que abre las interpretaciones y las interconexiones que se pueden dar en la obra, o que es algo que dificulta la lectura de todo el mural? Porque es demasiado grande, son 2000 metros, ¿no? Uh-huh. Sí, es una obra muy ambiciosa, esto es muy claro, y cuando lo dejaron solo a él, entonces se dio vuelo. Vladi conocía la dialéctica desde sus orígenes, no como pues, muchos personajes acá en América Latina que creyeron que la dialéctica era un invento de Hegel o de Marx, o de Hegel y Engels. Él había leído a Plotino, había leído Orígenes, sabía que venía la dialéctica de Platón y lo que significaba toda la dialéctica en personajes claves en la cultura occidental. La polémica que teníamos era, que yo después he llevado al límite como teoría los complementarios en filosofía para desencantados, la polémica era esa afirmación, negación, negación de la negación. Y Vladi trató de expresar todo eso de una manera muy fluida para poner como ejemplo que todo lo que se detiene se petrifica, y que el conocimiento no puede petrificarse porque entonces se convierte en algo ya devenido, pasado, y por eso él apostaba a lo fluido. Pero hay imágenes que para mí son muy significativas. Por ejemplo, tú eres muy joven y los que están oyendo en el taller son muy jóvenes, pero en la década de los 70 había un auge inusitado en México respecto a la Revolución Cubana. Era como una esperanza para América Latina. Y ahí poner a Fidel Castro encima de un fósil, de un mamut representando a la Revolución Cubana, era algo que iba más allá de cualquier tipo de crítica y de contención. O sea, es una sutileza exquisita, pero aparte el trazo, la pincelada, los colores, yo creo que Vladi lograba una conjunción de cualidades muy difíciles de encontrar, y ahora casi imposible. Un artista plástico que tuviera capacidad para reflexionar de manera crítica, que tú como crítico de arte, que estás haciendo el doctorado, eres muy consciente de ello, ves ahora como la expresión estética se ha ido a una simplificación, y no es que sea para facilitar la percepción al espectador, sino que no hay capacidad en el creador para buscar esa complementación entre el mundo profano y lo sagrado, que es la característica del verdadero arte, según mi perspectiva. Pero Vladi era un gran lector, y era un lector muy crítico, y era un hombre con una gran experiencia vital, entonces no era fácil de engañar. Podía citar ahora un montón de nombres que conocí en ese momento de pintores, y los ya consagrados. Podían decir, como le preguntaban a Rufino Tamayo, entonces, ¿usted es socialista? Yo lo vi en una entrevista con Jacobo, ¿no?
Zabudowski, pues, ¿simpatiza usted con Cuba? Pues sí. Entonces, ¿usted es socialista? Pues sí. Pero qué carajo sabía el tamaño de lo que era el socialismo, que había leído ese hombre. Tenía el don del color, ok, que tenía un talento estético, pero Vlad iba mucho más allá de eso. Era lo que para mí representa, por eso le llamé muralismo total, un artista total. Y daba gusto hablar con él, a diferencia con otros pintores que no he podido pasar de hola, ¿cómo estás? Que tres, cuatro palabras se entrecruzan y se pierden. No, en Vladi había siempre esa posibilidad de ampliar, ensanchar, era como poner una semilla y ver cómo venía creciendo a tu vista, en fin, era otra cosa. Yeah. Sí, bueno, hay personas que quizá podrían confundir viendo los murales como la crítica o al homenaje, ¿no? Por ejemplo, hay una parte que está dedicada a Freud, al psicoanálisis, ¿no? Y el psicoanálisis también de alguna manera, no sé si fue una como explosión o implosión revolucionaria, digamos, ¿no? Hay una frase en tu libro que dice: el marxismo y el psicoanálisis llevan en sí mismo la enfermedad que pretenden curar, ¿no? Entonces el mural de Vladi va hacia la crítica y quien no lo sepa puede interpretarlo como el homenaje hacia esos personajes. Digo, ya mencionaste a Fidel, pero tiene otros ahí. Eso perdón, es un buen señalamiento. Vladi no pone a los personajes desde una perspectiva de celebración y una celebración acrítica, como suele entenderse. Él los pone ahí como personajes que influyeron en la evolución de la civilización en el siglo XX, personajes decisivos, determinantes dentro de una totalidad histórica. El hecho de que estén ahí no significa una especie de rendimiento de culto en el sentido religioso al que somos muy dados aquí. No, ahí es reconocimiento a una labor histórica, y ahí está esa labor histórica. Y claro, él no compartió como yo muchas cosas de Freud, pero es incuestionable la aportación del freudismo, o sea, la aportación freudiana que se remonta a toda la tradición hermética judaico-cristiana. Entonces, son esos referentes que sí requieren un lector perfector muy educado. No son murales que te llenan el ojo y el ojo queda satisfecho porque no hay nada atrás. No, en Vladi el ojo es la puerta de entrada a una reflexión muy profunda. Y de ahí que yo creo la actualidad que tienen, ¿no? Después de 50 años siguen estando completamente vigentes. Sí, y bueno, y entonces otro tema sería, hablando de esto, sobre la concepción histórica que parece tener Vlad, y bueno, que naturalmente es marxista, ¿no? Pero está alejada de nacionalismos, digamos, ¿no? Que, de lo que estaba infectado los muralistas, que por una parte vivían del Estado y por la otra promovían como el comunismo. Entonces Vlad y la concepción histórica y la que muestra ahí es demasiado pesimista, ¿no? ¿O tú cómo la concibes en ese sentido? Casi diría yo que profética. Dadas las condiciones actuales. A ver, es otro de los puntos que estoy ahora, pues ya muy metido con el libro del Estado planetario. La ciencia tiene poder. Es una característica de la ciencia el poder, porque el poder se manifiesta en una espacio-temporalidad presentánea. Pero el arte, que está profundamente enraizado en la sacralidad, da la identidad. La ciencia no da identidad, el arte sí da identidad. Y nosotros que vivimos en Oaxaca sabemos lo que es esa identidad. La percibe, son como un cuerpo que está sudando esa identidad por doquier. Pero yo creo que todo este proceso patológico en el que estamos inmersos por el virus lleva a una regresión. La gente se retrae, se aísla, tiene miedo del otro, y a partir de ese rechazo epidémico viene también el rechazo cultural, identitario. Entonces va a haber una lucha terrible por las identidades, es incuestionable. Y los pintores, la mayoría de los pintores ahora que están muy determinados por los circuitos virtuales, no tienen mucho conocimiento de dónde viene su arte. No hay esta preocupación para establecer un proceso metódico, origen, mediación, resultado.
ven que fulanito está ganando dinero, que cierta forma de pintura tiene proyección, te identificas con ella y a partir de ahí arrancas, como hacen con el cine. Esto es algo muy reciente. Antes había un respeto al pasado, no se podía realmente innovar si no era conociendo el pasado y superándolo, intentar superándolo. Entonces, ese es el punto que tiene aquí Vladi, que para mí fue uno de los atractivos fundamentales, ese concepto de superar todas estas determinaciones ideológico-identitarias. Él ya había dejado atrás todo su raigambre soviético, como me pasaba a mí con España, México. Defender estas actitudes tiene características barbáricas que se tienen que dar. Yo las respeto, pero una cosa es respetar y otra es compartir. Yo no comparto en un contexto como el actual, que el planeta está hecho una mierda, andar luchando por tu trocito de tierra y por lo que sucedió históricamente en ese trocito de tierra. Pero la mayor parte de los pintores y los muralistas, fundamentalmente, estaban abocados, como tú enfatizaste al principio, a una dinámica de un Estado que les favoreciera en cuanto a artistas. No tenía mucho conocimiento de lo que podía significar. Yo no creo que ni Rivera, ni Siqueiros, ni Orozco, ni Tamayo, no tenía ni idea de lo que era el Capital de Carlos Marx, porque si no has leído filosofía, las fuentes de esa obra y la economía política inglesa no podías entenderla. Entonces eran versiones a través de versiones que venían ya de otras versiones y al final venían estas frases lapidarias, no, socialismo, barbarie. Lo cierto es que el socialismo en América Latina nunca se separó de la barbarie, esta fue nuestra némesis. Todavía en las expresiones neoliberales que empezaban, había cierta proyección que estaba enraizada en una educación, una buena educación, buenos colegios, buenos maestros, pero lo que era el socialismo era griterío, grito y destrucción y muerte. Y hablar de eso lo sacaba de quicio porque lo había vivido en carne propia. Yeah. Sí, bueno, eso es otra parte que quería tocar, ahora que lo mencionas, pues le tocó vivir, fue exiliado, le tocó vivir esta parte de Stalin, también lo del 60 en Cuba. Estuvo también, me parece, metido en la Liga 23 de septiembre, el ZLN. No, ahí sí tuvimos. Todo eso, hay una parte en la que mencionas en el libro, quizá, que es que creo que el Estado se niega lo que hace, digamos, a través de la historia, y la función del arte es desnudar esa, bueno, tú ocupas otra palabra, ¿no? Pero es como desnudar esa parte, y quizá esa es la función del artista, ¿no? ¿Por qué crees que ahora haya artistas tan poco comprometidos socialmente, digamos, como en la época de los 60, ¿no? Bueno, estamos en una fase de absoluta decadencia. Yo creo que este es lo positivo del coronavirus, acabar con esta civilización en decadencia absoluta, que son rasgos que se pueden identificar en los momentos de decadencia en toda la historia humana. La sobredeterminación del oral y lo genital sobre lo racional. Pues eso es clarísimo. Ahora, en cualquier ámbito que te muevas, todo es genital, quién me cojo o quién cojo, y oral, qué como y qué chupo. Entonces, ni siquiera estamos hablando de una determinación orgiástica, que ya es otra cosa. Aquí no hay nada de mítico, es simplemente darle a la animalidad lo que la animalidad te pide. Por eso es muy importante para mí el manejo del libre albedrío. Y Vladi, que había vivido todos estos momentos y había conocido a grandes personajes, estaba viendo también a los nuevos pintores y el interés que había. Muchos jóvenes querían pintar para vender, como ha pasado con la literatura. Por eso tenemos ahora tan malos pintores y tan malos literatos. La cuestión es que el comercio lo contamina todo, y cuando el comercio entra en un connubio, para mí totalmente patógeno, patogénico, con la política, entonces viene este manto que lo cubre todo. Y eso es lo que, cuando hablaste antes del Estado como pervertidor de la realidad, es un interés. La política tiene una característica, como la ciencia, por eso se llaman ciencias políticas, que se tiene que manifestar en una espacio-temporalidad presentánea. El buen político trata de ver de dónde vienen, quién ha habido antes que él, qué grandes proyectos han existido y qué puede venir después de él. Pero ahora, en las circunstancias actuales,
cada vez más es instantáneo todo. ¿Qué hago yo? Antes de mí me valía un carajo y después de mí tampoco. Y solamente hay estos casos de persecuciones como el que está pasando en México, o de rechazo como en Estados Unidos y Bolsonaro, o sea, expresiones límites tanto hacia la derecha como a la izquierda. Y eso ha llevado a los jóvenes creadores a un desentendimiento. Dicen, no, si estos personajes son los que están poniendo como emblema de la búsqueda una economía y una política y una ciencia con esas características, yo me salgo de eso y me meto en mi estudio, que el mundo se lo lleve la chingada, nada más que yo pueda seguir viviendo. ¿Cómo? Con una beca, con una galería, con una fundación. Se llama egocentrismo suicida, es otra de las características de la decadencia, el egocentrismo suicida. Y vamos a tener que salir de esto, por supuesto que vamos a hacer. ¿Cuánto va a tardar? No sé, pero lo interesante sería que ya se vieran más programas públicos críticos. Si no ejercemos la crítica, no hay posibilidad de superar los defectos. Y ahí es donde Vlad y yo éramos muy conclusivos, no solo ejercer la crítica afuera, sino adentro de tu propio movimiento. Por ejemplo, que hablaste de la Liga 23 de septiembre. Yo conocía gente como Vlad, pero no compartíamos esa idea que tenía mucho auge en aquel entonces, de usar la violencia como forma de transformación, que está muy clara en el marxismo, la violencia como partera de la historia. Para mí ahora es muy claro, antes no lo tenía tanto, pero la violencia es la partera de la barbarie. Y mi metodología, que se planteaba en 3 procesos de conocimiento: pseudoconcreción, el mundo de la apariencia y de los sentidos; abstracción, la representación de la mente sobre lo que está en los sentidos; y concreción, la transformación total. Ahí va inherente una violencia. Para originar algo nuevo había que derrocar, no puedes aportar sin derrocar. Y eso a mí, a Vladi, nos llevó discusiones y discusiones que iban más allá de Hegel, Kant, Marx, Fichte, Schelling, Schopenhauer. Discutíamos todo eso, cómo se puede derrocar un proceso para aportar que no sea de manera violenta. Y de ahí, pues, he tenido que pasar por muchas vicisitudes para llegar a la teoría de los complementos.